Ok, ahí ya estoy grabando. Entonces, Okay, bueno, doña Helen, cuando usted guste. gracias. Buenos días, compañeros. Tengan todos. Nos tocó a su servidora y a mi compañera Darien este tema, la psicología de la forma, basada o apuntalada con la teoría de Gestalt. Va a estar en dos partes. Voy a dar la primera parte, que es parte de introducción y de conocimiento, y la otra parte la va a desarrollar mi compañera Darien. Entonces, primero que nada, es importante recordar qué es la teoría de Gestalt. Ahí lo vemos en la segunda filmina, ¿verdad? La teoría de Gestalt se quedó trabada. Hola. Ok, perdón. Ya la puse. La teoría de Gestalt, recordemos que propone una línea intelectual, ¿verdad? Y dicho concepto es usado en psicoterapia para resolución de problemas, pero también se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para las personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano no puede reducirse solo a lo que directamente es medible o observable, por lo que es necesario aprender en qué sentido está orientado el enfoque y cuáles son sus principios. Para eso recordemos entonces que la teoría de Gestalt aparece en Alemania, que es la próxima filmina, a principios del siglo XX. Okay, como una reacción a la psicología conductista. Darien, ¿podrías pasarme la segunda? Discúlpame. Sí, ya la pasé. Ok, es que no sale, ok. Recordemos que la psicología conductista o el conductismo es una corriente, ¿verdad? Un movimiento de la psicología que se basa en observación del comportamiento o conducta del ser y que estudia, ¿verdad?, el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Esto es importante tenerlo presente, ya que los estímulos son los agentes que estimulan una función o un órgano, ¿verdad? Y provoca una reacción. O sea, el cuerpo va a tener una respuesta a lo que vemos. Creo que fue Pablo que había hablado acerca de diferentes clases de estímulos, ¿verdad? Pero sí es importante que esto lo tengamos presentes para poder disfrutar más lo que la compañera va a poder tener. Y es muy importante, ¿verdad?, recordar que los conductistas son investigadores. En la próxima filmina vemos entonces cómo estos básicamente la Gestalt estudia los procesos mentales. Cuando nosotros observamos una pintura, se da automáticamente un proceso mental en la persona. Por ende, algo va a estar estimulado y va a haber una reacción en la persona. Vemos entonces la próxima. Esto es lo que acaba de explicar, discúlpenme. Ok, vemos entonces cómo sí es importante ver cómo los estímulos, que son sensaciones en el color, van a tener un papel preponderante. Por poner un ejemplo, la luz, el sonido, el color, el sabor, ¿verdad? En este caso, ahí tenemos una escala. La luz va a tener como receptor el ojo, va a rechazar o ampliar, ¿verdad? Y a través de la vista, la persona va a poder disfrutar o rechazar lo que está viendo. Otro estímulo, ahí está, es el sonido, que el receptor es el oído, y así sucesivamente. Por ejemplo, el color rojo, que representa el fuego,
específicamente en China, por poner un ejemplo, también es un color nacional que representa felicidad, belleza, vitalidad, buena suerte. La gente lleva el rojo. No sé si alguno de ustedes ha entrado a algún bazar chino, mercado chino, y ven que hay muchos faroles rojos porque trae mucha suerte y estimula mucho para realizar las compras. Entonces vean que sí es muy importante ver cuán importante es la sensación del color y el estímulo. En la próxima, vean los ejemplos, por poner, de sensación que nos puede causar un cuadro de color rojo. Nos da quietud, nos da felicidad. También de este lado del hemisferio rojo es muy sensual, ¿verdad? Muy exuberante. Tiene mucha connotación sexual. La próxima. Esto es un ejemplo de ese color rojo, ¿verdad? Los significados y las sensaciones que causa, ¿verdad? En las personas, y especialmente cuando es utilizado en decoración de interiores. Dicho sea paso, en esta parte del hemisferio nuestro, es poco probable que una persona tenga un cuarto totalmente de rojo. En Asia es muy normal. La próxima. Este es otro color que causa mucha sensación, el azul. Es calma, es frescura, es serenidad, es profesionalismo, es elegancia, también es paz. La caja del seguro usa batas verdes y batas celestes para darle apoyo a la persona que va a ser sometida a una cirugía. Y de hecho, pues es el común acá en esta área del hemisferio, ¿verdad? Vemos entonces cómo los colores sí juegan una parte importante dentro de la forma. También vemos la próxima. Vemos entonces cómo los colores tienen adjetivos, y estos adjetivos, estos colores estimulan diferentes emociones. Por poner un ejemplo, el rojo, que transmite pasión y viveza, como lo había indicado anteriormente, el azul, que lo acaban de ver, el verde, que es un color muy natural y pacífico, que es el indicaba que acá en nuestro país y en Panamá se usan las batas de cirugía color verde, ¿verdad? Transmite, ¿verdad?, una sensación de bienestar, de paz. El amarillo, que es un color formal, que es muy refrescante, transmite una sensación de bienestar, paz y confianza, originalidad, y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos el color naranja, vemos el color morado, el color blanco, y todos estos juegan un papel importante a la hora de poder hacer una pintura, por poner un ejemplo. En la próxima lámina vemos si me pasas la próxima. Ok, aquí vemos entonces cómo también los colores no solo juegan un papel en la persona, ¿verdad? Sino que también mercadotécnicamente, creo que había sido, disculpen, Carlos Villanueva, el que había hecho una mención de esto, como también los colores son explotados mercantilmente o mercadotécnicamente, ¿verdad? Ahí vemos algunas marcas que los utilizan, por poner un ejemplo, el rojo, que lo usa mucho la Coca-Cola, sobre todo cuando destapa y sale las burbujas. La Red Bull, la Puma, vemos ahí también el color naranja, que lo usa la Nick, la Fox. El amarillo, que es usado automáticamente todo el mundo, sobre todo los niños, ¿verdad? Se enseña mucho en Estados Unidos la M o la M de McDonald's. Luego el verde, el azul y el morado. El azul, de hecho, que es estamos muy familiarizados, ¿verdad? Con esos eslogans de Facebook, de HP, de la General Electric. El morado que se usa, ¿verdad? Entonces vean que el papel
que juega el color es muy, muy importante para la forma. En la próxima filmina vamos a ver yo tengo mi imagen congelada, pero es porque yo estoy en Rancho Redondo, entonces aquí sí está lloviendo mucho. Ok, entonces veamos qué importante es cómo la Gestalt, ¿verdad?, nos acerca a una concepción con una meta también, ¿verdad?, para percibir una realidad y para tomar decisiones. Podemos discriminar qué nos gusta y qué no nos gusta a través del oído del tacto. Entonces vean que es importante recordar que todos creamos en nuestra mente imágenes más o menos coherentes sobre nosotros mismos o lo que nos rodea. Y de hecho, dichas imágenes no son simplemente la secuencia de información, ¿verdad?, que nos llegan a través de nuestros sentidos, sino que son algo más. Por eso, en la próxima filmina vemos que no existe un todo perceptivo, ¿verdad? Y cuando hablamos en la próxima filmina de un todo perceptivo, es de que la percepción tenemos que desarrollarla. Es algo que debemos de cultivarlo, ya que todas las personas lo tenemos, pero no toda la gente lo desarrolla. Y aquí dice, ¿verdad?, que el todo perceptivo está compuesto por un conjunto de datos que nos van llegando a nuestro cuerpo. Lo que experimentamos es más que la suma de sus partes, por lo tanto existe como un todo, una figura que solo puede ser considerada completa o entera. Así pues, lo que ocurre es que la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos. Por eso, la mente, que está compuesta por diferentes totalidades, para un gestalista, no es necesario entonces centrarse en las piezas que aparecen estar formadas, sino por el contrario, todas nuestras figuras mentales acerca de cualquier cosa pueden solucionar un conflicto o adoptar una posición ante lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, acciones que nos estimulan a desarrollar pueden ser, en la próxima filmina, una película. ¿Qué es una película? Una serie de eventos y de formas y de acciones desarrolladas para poder estimular, en este caso, a la persona que la está viendo. La próxima. Ok, ahí vemos entonces que también existen ilusiones ópticas. No toda persona percibe, por poner un acto de presdigitación, por poner un ejemplo. Presdigitación es una persona que es ducha en el arte del naipe y que hace trucos, por decirlo así. Muchas personas son tan rápidas que la percepción es tan, o sea, es muy difícil que la persona las perciba. Sin embargo, el cerebro, recordemos, el cerebro discrimina, seccionaliza, divide según nuestros gustos y nuestros sentidos. Y vuelvo a decir, no todos discriminamos, pero sí es un arte que se puede desarrollar. Y para eso existen, de hecho, leyes gestálticas que se han formulado para explicar estos principios, que es lo que ahora mi compañera va a indicar, ¿verdad? Dentro de este concepto que tenemos, ¿verdad?, que percibimos ciertas cosas y otras no. Hay dos personas que desarrollaron dichas leyes, que fueron el señor Mark Wertheimer y el Wolfgang y Kurt Kopfer. Ellos hablaron y desarrollaron la ley de la buena forma, indicando que percibimos con mayor exactitud y rapidez aquellas formas más completas, sin embargo, al mismo tiempo, simples y simétricas. Ahí no borré la otra parte porque lo va a decir mi compañera, pero ahí me disculpan. Las leyes que hay, ¿verdad?, son ley de figura y fondo, de continuidad, de proximidad, de similitud, de cierre.
¿Por qué son importantes? Porque teniéndolas en cuenta vamos a poder percibir más allá de lo que nuestro ojo tiene. La próxima. Algunas definiciones para lo que ahora mi compañera va a exponer son estas que he considerado como psicóloga, tenerlas en mente, el comportamiento y conducta. El comportamiento es una manera de portarse o de actuar. La conducta es la reacción que tiene la persona ante un agente externo. El sentir es un sentimiento, es un parecer, es una opinión. La percepción es una sensación interior, la cual resulta, ¿verdad?, de la impresión material o de lo que yo estoy viendo que puedo captar a través de todos mis sentidos. Existe la percepción del color, que es la sensación interior, así también como conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas. Esto nos va a ayudar a poder, la próxima, a poder comprender los dibujos o lo que a continuación mi compañera les va a explicar. La próxima. Ok, esto es otra cosa que es importante que desarrollemos y tengamos presentes algunos conceptos tales como que es una ilusión óptica, ¿verdad? Que es una imagen sugerida por los sentidos, pero que carece de una verdadera realidad. Puede ser auditiva, ahí vamos a ver los ejemplos. Otro concepto muy importante es que aprendamos a discriminar. En el arte tenemos que aprender a discriminar, o sea, a separar, a diferenciar una de otra. Recordemos también que la mente es el agente más importante en nosotros, ya que mide o tiene la capacidad intelectual humana. La forma, ¿qué es la forma? La figura exterior de un cuerpo, la disposición de las cosas, el modo, la manera de hacer una cosa y de dar la forma. Es precisar algo, formularlo de una manera exacta e integral. Y de hecho, con los sentidos que son la capacidad para hacer alguna cosa. Entonces, con esto, ahora ya sí tenemos el trampolín para la segunda parte, que es mi compañera. Esto es un pequeñito ejercicio mental, perdóname, Darien, para enseñar al ojo a leer. Si me lo pones nada más un minutico, es un ejercicio muy pequeño. Porque hemos hablado de percepción. Esto es un ejercicio muy, muy leve, ¿verdad? Para una persona, si uno le preguntara, lo primero que diría, ¿qué es lo que ven ustedes allí? Algunos, no sé, Pablo, si nos podrías indicar o si ya sabes, si sabes la respuesta, no me la digas, pero sí quisiera saber qué es lo primero que la persona ve allí. No sé, algún comentario de algún compañero, perdóneme. Lo primero que veo es un rostro. Ok, lo que generalmente la persona indica es, ok, veo un rostro. ¿Qué tiene ese rostro? Tiene anteojos. Ok, sin embargo, si lo pusiéramos de otra forma, vemos que ahí dice lo que equivale en inglés a liar, mentiroso. Ok, ahí dice Karen que ella ve también un rostro. No sé si Darien, si no sé si podríamos... Son unas letras en manuscrita. Correcto, dice en inglés, eso es una palabra liar, se escribe y se pronuncia liar, que significa mentiroso. Vean cómo de una forma, si nosotros cambiamos y ponemos en una forma vertical la letra o el dibujo, lo que nos sale es la palabra liar, o sea, mentiroso. Estos son algunos ejemplos de cómo vemos la forma y cómo vemos los colores en cuanto a lo que concierne. Ok, excelente. ¿Vieron allí? Ok. Dice liar, no tiene nada que ver con
la L está con letra, lo que antes se denominaba gótica. Entonces vean que ok. ¿Pudieron discriminarlo ahora? El profesor nos hablaba al principio de clases de que tenemos que agudizar los sentidos. Excelente. Entonces vean qué importante es cómo debemos ir desarrollando la percepción para un aprovechamiento de apreciación del arte. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañera que trae la segunda parte, conexa a esta primera parte. Muchas gracias. Ok. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. No sé si les parece y esperamos a esta segunda intervención para hacer una ronda de comentarios o preguntas. ¿Les parece? Por mí está bien, está bien. Ok, sí, súper. Inicio, profe. Sí, adelante, por favor. Ah, bueno. Okay. ¿La pueden ver? No. ¡Uy, no! Esto no es. Fuera. Me confundí de... ¡Ay! ¿Qué se me hizo? Es que me confundí de presentación. Ok, ahí la pueden ver. No. Ok, excelente. Ahora sí, ¿sí la ven? Sí, señorita. Ok, No está pantalla. Ah, y ahora sí está pantalla completa, perdón. ahora sí. Todo bien, sí, Ya. perfecto. Listo. Bueno, lo que decía Helen, yo voy a leer los principios y los principios más fundamentales. Digamos, la psicología del Gestalt propone una línea intelectual que rompe con con el conductismo, perdón. La teoría del Gestalt es un criterio que seguramente te sonará así como que es aquella persona que siente curiosidad por el planeta de la psicología, como a mí. Sin embargo, si has leído algo sobre el tema de la psicología, además sobre lo que ha dicho doña Hele, sobre que no es conocido fácil resumirla en una sola sentencia. ¿Ok? La teoría de la Gestalt y sus influencias humanistas. La psicología de la Gestalt se puede encuadrar dentro del marco más extenso de la psicología humanista debido a que pone hincapié de las experiencias subjetivas de cada individuo, da trascendencias a puntos positivos de la psicología como por ejemplo el autorrealización y la averiguación de los elementos acertadas. Trabaja como una concepción del ser humano como gente capaz de realizar de manera independiente y autónoma. Esto quiere decir que no se concentra en los puntos negativos de la mente, tal y como ocurre en ciertos tipos de psicoanálisis, ni ciñe su objeto de análisis en el comportamiento observable
de los individuos en el conductismo. Ok, aquí decíamos la teoría y el concepto de la forma. Bueno, aunque eso fue una extra, eso se lo he dicho a Dona Helen, voy a seguirla. Ya, estos son unos ejemplos que da la psicología de la forma. Bueno, van a decir los ejemplos más que todo. La teoría del Gestalt se utiliza en la terapia del Gestalt creada por Peirce, como dice Dona Helen, que no es exactamente lo mismo de la psicología de la Gestalt, más vieja que esta. Se proponen formas psicoterapias en la que el objetivo es que el paciente pueda comprender ciertos problemas en el sentido mundial que sea distinto como hace anteriormente, que le permita desarrollar sus potencialidades. Esos son unos ejemplos de la psicología de la forma. Como pueden ver acá, es como que no está entrecortado el triángulo que está encima, como en blanco, que quita el alrededor del otro, o digámosle como que parte como que puede seguir. En esta otra, como podemos ver, no sé si todo el mundo lo ve, o yo que llego a ver primero es el arma, la pistola, y después llego a ver el rostro que está acá formado. Es igual en esta, que lo que primero que se hace ver es una copa hecha de dos rostros. Como pueden ver, están al revés y hacen en sí una copa. De momento. En este ejemplo podemos ver, encontrar en las películas, a pesar de que una sensación, fotografía, que pueda rápidamente nosotros los percibimos como una forma distinta, una secuencia de imágenes en movimiento. Como pueden ver esta afiche de hombre en sueño ahí, podemos ver de que está, digámosle que sí, incompleta y completa, que se hace ver el hombre con las manos de la mujer, pero es como que se forma ahí. Igual en esta, intensamente, podemos ver la figura y el fondo. Y en esta podemos ver también la manzana y cómo se crean los rostros en sí para la manzana la película. Ok, la ley más importante es de que nos es una mejor idea sobre la logística, por lo que se rige la generación de las percepciones. Conjunto es la ley de la buena forma, según cual lo que percibimos la mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples y simétricas. Aquí ahora sí va a ser de las demás leyes y principios de la Gestalt. La primera es la ley de figura-fondo. No podemos percibir la misma forma como figura y la más como fondo en esa figura. El fondo es todo lo que se percibe de la figura, más que todo. La ley de la continuidad, si variamos elementos, parecen estar colocados, formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. La ley de la proximidad, los elementos próximos entre sí tienden a percibir como si formaran parte de una unidad. Ley de la similitud, los elementos parecidos son percibidos como si estuvieran en la misma forma. La ley de cierre, la forma se percibe mejor cuando está más cerrado que en su entorno. Y ley de la complexión, una forma abierta tiene a percibirse como cerrada. Ok, aquí les enseño unas imágenes de la ley de figura fondo. Como pueden ver acá,
En la primera se crea una mariposa basado en 2 caballitos de mar alrededor, si pueden ver. Igual en esta llave se crea una ciudad acá. En estos, como pueden aquí ver, 2 chanchos crean en sí juntos un búho. En estas 2 personas a punto de besarse crean como una bailarina. Acá son 2 piernas y basta una mano en medio que forman la figura y el fondo que crea otra. Y en esta, como es este eslogan de la Coca-Cola, que crean 2 tenedores y un cuchillo, hacen la forma del envase de la coca. La ley de la continuidad. Bueno, yo puse aquí unos trabajos míos que había hecho sobre en expresión y diseño, basados en afiches de películas, bueno, creados de una película, hacer un afiche basado con esta ley. Como pueden ver en esta, el resplandor, yo hice 2 en realidad. El resplandor es aquí la continuidad del laberinto que prosigue y que nunca casi cuesta mucho que acabe. Entonces aquí hay una ley de la continuidad. Igual en esta, como van todos los, las hojas, los laberintos, la casa, el arma, todo va hacia un punto que va hacia el eslogan. Igual en esta, que está aquí a este lado, las líneas, todo va hacia un punto. Entonces hay una ley continua. Igual en esta, como llanta puede ser. Ok, en la ley de la proximidad también, bueno, aquí yo creé también el mío. Ese es el mío, que fue basado también en una película. Se llama Kira. En se puede agarrar como proximidad y también como la similitud en las 2, porque en también hay hay los objetos más grandes que se van como acercando y los otros que son más pequeños que están más lejos. Igual como el eslogan también de la Coca-Cola, como hace una sonrisa, basada en botellas de coca, igual que con los cascos. Eso también se puede agarrar como una ley de la experiencia basado en esto, porque hace una sonrisa que expresa la Coca-Cola, digamos. La similitud es los objetos, digámosle, los puntos, digámosle, esos cuadrados, que todos sean, digámosle, lo mismo, pero hacen ver como una misma forma, por los colores o por la misma forma, nada más que diferente color. Esto es, digámosle, la ley de la similitud, digámosle, tanto como... bueno, no lo puse acá, pero hay una imagen que crea unos taxis, así, un montón de taxis en Nueva York, y hay un montón de taxis junto. Y alrededor hay los de más caros, y eso crea una ley de la similitud. La ley de cierre, como pueden ver acá, usted, bueno, uno puede percibir más que todo, digamos que eso es un balón, eso es de Star Wars, es un osito y una jirafa. No están completamente cerrados, pero uno, por lo menos el cerebro, lo llega a detectar de qué es cada objeto. En la complexión es igual, es muy parecido a la ley de cierre en realidad, porque digamos, igual en hagámosle con la mano un bombillo, pero no está también completamente cerrado o incompleto, se puede decir. Y aquí crea un cuadrado y un círculo, también digámosle incompleto, pero igual uno crea que es cada forma. Y aquí le enseño unas imágenes como último. Como pueden ver en la primera, lo primero que ve es un rostro o las personajes que están aquí, pero en sí usted lo puede ver tal vez de lejos y puede ver el rostro. Ya más cerca usted ve el árbol, la señora, el señor cantando con la flauta. Y aquí se ven más rostros. Del lado izquierdo se ve una mujer y del lado derecho se ve un varón, basado en las tantas ramas. Y en esta última lo que crea es una calavera, pero en la misma posición fetal que crea la persona. Uno puede ver tanto primero una como otra.
Eso depende también del cerebro, cómo lo saque primero. Listo, muchas gracias. Ok, ahora sí. A ver si los compañeros tienen alguna, bueno, lo que siempre digo, ¿verdad? Alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación, ¿verdad? Por favor. Puede ser en general, puede ser alguno de los temas, digamos, o sea, que sea una pregunta completamente dirigida a alguna de las compañeras. A ver. ¿Pudieron discriminar los dibujos, sobre todo los últimos compañeros que presentó mi compañera Darien? De sopapo, como uno dice, o de primera impresión, tal vez es un poco difícil ver todos los personajes, pero cuando ya nos acercamos al dibujo, podemos, el cerebro reacciona, ¿verdad? No sé si Darien no podría poner el último. Ah, perdón. Ok. Pablo. Sí, siempre me ha parecido muy interesante todo esto de cómo funciona el cerebro, cómo completa imágenes, cómo nos dice que hay algo más, aparte de lo que ya sabemos que está. Siempre hay un término que siempre me ha llamado la atención, que es la pareidolia, que es eso de ver por lo general rostros donde no los hay, es como que uno ve una montaña, ponerle formas a las nubes y todo eso. Y es bueno, y como lo vimos en los ejemplos, ¿verdad? La publicidad ha echado mano de eso porque eso hace que llame más la atención. Y igual en el arte, digamos, de la calavera, me recuerda también, creo que es una fotografía así de Dalí, está, no sé si creo que me corrigen, que son varias mujeres desnudas y forman una calavera, y que incluso lo utilizan para una pequeña parte para el póster de la película del Silencio de los Inocentes, como no recuerdo. Correcto. Pero sí, es súper interesante cómo lo mencionaba la compañera general al principio, ¿verdad? Cómo los colores influyen, pero también depende mucho del contexto, como decía ella, de este lado del mundo, ¿verdad? El contexto geográfico, como nosotros decimos unas cosas, pero dependiendo de la cultura o el lugar donde se esté, tiene un significado totalmente diferente. En realidad, bueno, interrumpiendo, en realidad en las películas se utilizan mucho lo que es la ley del Gestalt. Lo he visto y en cada ficha en realidad siempre hay una ley de Gestalt, ya sea de figura a fondo, ya sea de experiencia, ya sea de cierre, siempre lo utilizan. Sin embargo, a veces no lo nota tan rápido, pero porque uno solamente ve la ficha y lo lee a ver qué trata la película, pero en realidad siempre las afiches de películas siempre tienen alguna ley del Gestalt, siempre. Eso es lo más interesante. Porque, o sea, a pesar de que uno tal vez algunos no ven tan significante, digamos, en las películas así, pero sí utilizan mucho, tanto también como los carteles de publicidad en todo. Bueno, mi prima que es publicitaria utiliza mucho lo que es la ley del Gestalt, porque también eso lo estudian, digamos, en el arte, también en digital y todo esto se estudia mucho eso por lo mismo, porque en eso siempre se ve, tanto como en las carreteras, es como para que uno lo vea más rápido, más que todo. Pero en realidad sí, en todo se utiliza, sin embargo es que ya uno no lo llega a captar tan rápido, pero en todo se utiliza. Es como es algo como de la mente, ¿verdad? Como que es algo que la mente lo lee, uno no se percata, pero se da cuenta de ello, por así decirlo. Ajá, sí. Ajá, no lo percibe, correcto, está correcta esa la palabra. Por eso es riquísimo, ahora como decía Darien, ¿verdad?
Y como usted también lo acotaba, la mente de primera impresión dice, no, pero es que yo no veo aquí una calavera, lo que veo es una persona, refiriéndome a la tercera parte, ¿verdad? Sin embargo, el cerebro puede discriminar, tal vez no lo exprese, pero sí puede discriminar. Y toda persona tiene la percepción. Lo que pasa es que hay que agudizar, hay que enseñar, hay que entrenar a la vista, el ojo, ¿verdad? Alfred El Hitchcock ojo fue y el uno de los cerebro, más que todo. correcto. Alfred Hitchcock fue uno de los que usó en toda su cartelera, ¿verdad? Cinematográfica, la Gestalt, porque llama mucho color y forma, color y forma. Y todos vemos, pero no todos estamos percibiendo. Por eso es de un entrenamiento, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o pregunta? En uno de los dibujos también de Darien, es que se usa mucho en los niños sobre la sucesión de puntos. Creo que es antes de esos dibujos, porque estamos o sea, estamos estamos entrenados, pero a veces no nos damos cuenta por la misma falta de percepción, ¿verdad? No sé si darían ahí donde tenés los circulitos para terminar. Ajá, creo que es la 15. O sea, cuando uno como educador enseña a un niño a definir fondos, ¿verdad? Y formas, qué es cuadrado, qué es redondo, hace una bola y el niño tiene que terminar el círculo. Eso es lo que se denomina la motora fina, ¿verdad? Muchos niños les cuesta completar un cuadrado o completar la ley de similitud en un bingo, por poner un ejemplo. Entonces, a veces vemos esas cosas como muy fáciles, pero no son fáciles. El cerebro tiene que explicitar, tiene que discriminar y hay que enseñarle al niño, ok, usted va, otro ejemplo que usó Darien fue el del maíz, el del, creo que es el anterior, ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, de meterse a un lado, como a un jardín en donde no tiene, el de Shining, ¿ok? Eso enseña mucho, ¿verdad? A cualquier cantidad de leyes que se están dando que tiene la persona, inherentes en sí, pero tal vez no las explicita, no las discrimina. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos enseñar al cerebro a lo que el profesor siempre dice, tenemos que tener alfabetización visual. Entonces, ahora cuando vayamos a ver apreciar un arte, ya el cerebro, el solo hecho de que estamos expuestos aquí a una charla, ya el cerebro capta. Y en algún momento ahí se quedó en las células de nosotros, en las celdas del cerebro, y en algún momento sale. Eso es lo más lindo. Sí, quiero hacer un pequeñito intervención con este comentario de doña Helen. Justo es, o sea, yo no he querido como meter la cuchara porque ustedes están, digamos, guiando la discusión y evidentemente me parece que lo están haciendo muy bien, que es muy rico lo que están discutiendo. De repente nada más como, digamos, como acotar para poner los puntos ahí sobre las IES. Esto que menciona doña Helen de la alfabetización es clarísimo, o sea, de una u otra forma es lo que estamos haciendo. Recuerden que yo he insistido mucho, así de manera muy coloquial, que uno supone que porque tiene ojos y uno puede ver, entonces uno tiene la capacidad de interpretar, por ejemplo, una obra de arte. Pero hay tantas capas de sentido y tantas posibilidades en el análisis que es fundamental, y me parece algo así tremendamente necesario, ir poco a poco ampliando nuestro lenguaje, y en eso es en lo que estamos,
porque bien lo mencionan, digamos, las dos compañeras que presentaron ahora. Un poco esto de la percepción y cómo nos juega, digamos, en qué punto entra el cerebro, ¿verdad? A generar, como ya nos decía doña Helen, también siendo muy precisa a la hora en la que nos plantea algunas definiciones entre, ¿verdad?, el comportamiento, la conducta, el sentido y la percepción. Pareciera que hay ciertos determinantes por educación, bueno, por estímulo, porque en realidad yo creo que también el cerebro responde a los estímulos. Todas las personas tienen la capacidad de ser muy inteligentes, de ser tremendamente perceptivas, ¿verdad? O sea, el cerebro es una máquina, pero absolutamente, ¿verdad? Yo ahorita no sé porcentajes, pero sé que o sea, que hasta el más inteligente de todos termina usando una pequeña fracción, digamos, de nuestro cerebro, ¿verdad? Se actualiza, se adapta, ¿verdad? Incluso se regenera, etcétera. Pero lo que estaba planteando doña Helen con ese comentario al final es que pareciera que el cerebro actúa muy a pesar nuestro, ¿verdad? O sea, como nosotros realmente sin solicitarlo o sin digamos, programarlo, actúa por sí solo. El tema con la educación y la alfabetización visual está en que tenemos nosotros que conducirlo para poder generar una discusión coherente, y conforme vamos leyendo, conforme vamos participando de la discusión, el hecho de pensar algo y tener que verbalizarlo, como es lo que estamos haciendo acá, con argumentos, eso genera conexiones en el cerebro que nos va dando, digamos, una serie de lineamientos o posibilidades para que a futuro, cuando veamos otra obra de arte, nos vamos a acordar de la discusión, vamos a pensar en lo que dijo un compañero, ¿verdad? Voy a dudar de lo que yo pensaba antes, por ejemplo, y empezamos a armar conexiones nuevas. En eso estamos, ¿verdad? Eso para mí forma parte de todo este abanico de educarnos desde el punto de vista, digamos, en la apreciación del arte. La idea sería que poco a poco seamos capaces de introducir en nuestro lenguaje ordinario términos técnicos, ¿verdad? Términos cada vez con mayor especialidad. Recuerden que también otro comentario que yo he hecho en la sesión es que cuando la ingenuidad es demasiado manifiesta, que todos somos ingenuos, ¿verdad? O incluso ignorantes en una enorme cantidad de aspectos del conocimiento humano, cuando uno ignora algo, opina pero sin miedo, ¿verdad? O sea, la ignorancia es demasiado atrevida. Vean que ahora pareciera que conforme más estudiamos, más investigamos, más bien como que nos frenamos un poco más para opinar así de buenas a primeras y decir, profe, ese arte está feísimo, ¿verdad? O ese arte es malísimo, o eso no me gusta. Al final uno lo piensa y dice, bueno, podría no gustarme, pero que no me guste no significa que sea malo. Entonces ya uno se empieza como a cuestionar. Entonces empieza uno como, todo depende, ¿verdad? Uno pregunta, ¿qué piensa de esta obra? Y uno dice, bueno, quisiera saber primero la época para tratar de generar un poco de contexto. ¿Quién fue el autor? ¿Verdad? ¿Es una obra temprana o una obra de madurez? Porque todos esos elementos al final van a ordenar mi juicio para decir, caramba, sí, qué interesante, es una obra de Oriente o es un artista africano o es no sé, ¿verdad? O sea, son muchísimos elementos los que hay que tomar en consideración. Hoy lo que hicimos fue entonces referenciar meramente, vean que lo que hablamos es de forma, de nuevo para ir poniendo como en posicionamiento las teorías. Aquí lo importante es cómo yo como espectador, vean que la puesta en escena está, el punto de partida, digamos, está en la percepción del espectador, es ahí donde parte esta teoría y cómo percibe el arte. Obviamente que entonces vamos a suponer que el artista, de una u otra forma, el buen artista, plantea dentro de la obra, dentro de la composición, ciertos elementos para inducirme a mí a pensar tal o determinado, ¿verdad? Inducirme a sentir algo o a pensar algún tema. Y ahí es donde está ¿verdad? Le iba a preguntar a doña Helen porque era que normalmente no me acuerdo
¿cómo se llama? Hay una, ¿qué sería? No sé si es una técnica o una terapia que se maneja en psicología con estas, como que uno llama manchas, de cuando uno pone una gota de tinta y dobla el papel a la mitad, ¿verdad? Y se generan una serie como de manchas y que el psicólogo, supongo, no sé si psiquiatra o qué sé yo, en su terapia, Psicoterapista, ajá. ajá, ahí está utilizando Gestalt. Correcto, Ok. correcto. No sé si Ajá, nos la quiera gesta, ajá, ampliar un poquito, por favor. Creo que se utiliza la figura del fondo, ¿verdad? Porque es correcto. la como una imagen, sí. Sí, Y bueno, a los yo niños, tuve una psicóloga y me ponía a ver, digámosle, ciertas imágenes, también, digámosle, como que veía, tal si una mariposa o otra cosa, y así. vean qué importante es esto que estamos todos aprendiendo, ¿verdad? Porque yo trabajo con niños abusados y una de las formas más importantes para uno darse cuenta es a través de un dibujo. Yo puedo Ujú. decirle o inducir a un diálogo a un niño, estoy hablando de un niño de 9, 12 años que no me conoce y que en este momento me lo dieron a mí para valorarlo. Ok, ¿cómo se valora? Si se supone que cuando uno está hablando, uno debe de tener confianza con la otra persona, pero es un niño que nunca me ha visto. Entonces, en mi caso, para mí, yo no hablo. Vení, vamos a dibujar y empiezo y automáticamente ya después leo y digo Leo porque ahí donde va el conocimiento del psiquiatra y del psicólogo y un psicoterapeuta. O sea, hay muchas formas de poder, voy a usar la palabra costarriqueñismo, ¿verdad? Voy a sacar la información. Bueno, hay dos formas. Una, que el niño se sienta tan tranquilo y confiado con la persona que tiene al frente como para decirle, mire, yo fui abusado, pero eso no es la mayoría. ¿Qué pasa si es un adulto? Entonces sí se puede usar a través del test de Fassbender, que era lo que decía el profesor, o sea, a través de técnicas de dibujo. Entonces ahí es donde yo me maravillé cuando el profesor me dio esto. Yo al principio dije, ay no, pero qué feo va a ser, pero ya después me gustó, porque mire, me puse a pensar, no, pero es que esto es lo que yo hago, esto es lo que uno ha aprendido. Entonces vean qué bonito, porque a través de un dibujo yo puedo saber o yo puedo interpretar o una persona que está acostumbrada, que está entrenada, interpreta, que es otra palabra que el profesor nos ha enseñado, que cómo interpreta, desde qué punto de vista. Entonces sí me pareció súper interesante, muy, muy, muy lindo el tema, aprendí muchísimo y les retroalimento porque a través de un dibujo usted puede saber muchísimo de una persona sin ninguna necesidad de que esa persona confíe o le esté verbalizando a usted. Ujú. Bueno, aquí como pueden ver, yo encontré unas imágenes aquí en Pinterest, Ah, en esta, que es, digamos, entonces es una ficha de película, pero es, digamos, es un hombre también, y en el fondo es una mujer donde se ve, y en eso también que es la mitad de la mujer, digamos, una ciudad, es increíble, pero en realidad en todo se ve, ¿verdad? Como en eso también, como un niño y es en el diseño, es que es impresionante que como igual, a pesar de que es psicología, tal vez, digamos, uno dice, tal vez es diferente porque es algo de la ciencia, pero y aparte del arte, pero en realidad no, se utiliza más que todo en, en los afiches, pintura, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Pues es que a mí me llamaba mucho, mucho la atención la psicología del gestal, porque, o sea, para mí es muy importante también por lo que entrena mucho a uno el cerebro, ya uno comienza a ver todo más diferente. correcto. Vean esta, como dos personas aquí crean un conejo. Sí, es muy, muy interesante, la verdad. ¿Algún otro comentario, alguna otra intervención? Bueno, muy bien, las felicito. Muy buen trabajo.
Gracias. Muchas gracias, profe. No sé, porque vi que Wanda ahí estaba con problemitas de internet. Profe, yo ya estoy acá. Ok, ¿y está lista? Sí. Sí, bueno, adelante, perfecto. Okay. Voy. Entonces, ya compartí, sí. ¿O no se ve? Sí. Sí, sí se ve. Ajá, sí se ve. Ya voy. Ok. Bueno, buenos días. Mi tema a exponer es Sociología del Arte. Aquí está el desarrollo de qué va a tratar o qué temas voy a tocar en la presentación. Primero, más que todo, como una pequeña descripción de qué es Sociología del Arte, las disciplinas que esto conlleva, los objetivos, más o menos una función social del arte o bien como desde cuándo fue más o menos traído este término. Luego un resumen del siglo XVIII y XIX y luego siglo XX. Luego vemos algo que se llama la estética marxista, los autores que han desarrollado, bueno, evidentemente no puse todos los autores, pero al menos algunos, que tienen hasta cierto punto ideas similares, pero al menos una cosa es diferente a la anterior. Entonces, intenté manejarlos de esa manera para que viéramos diferentes puntos de vista. Y por último, una pequeña, bueno, una obra, bueno, una gran obra de hecho realmente, y que más que todo considero que todo este desarrollo de la presentación es casi como el análisis de la obra. Creo que a su vez es un poco subjetivo, pero ahí el profe me ayuda al final. Y por último, la bibliografía. Entonces, bueno, como sociología del arte, es un medio que consiste en estudiar el medio político, económico y social donde se desarrolla una obra y la expresión del artista en función de ese contexto. Entonces, siendo el arte el producto de la sociedad, compete en analizar las disciplinas como la cultura, la política, la economía, la lingüística, filosofía, etcétera, o sea, entre otras ciencias sociales, influyen en el devenir de nuestra sociedad. Como disciplinas, manejamos tres, que sería la historia del arte, la estética y por último la sociología. Como historia del arte es la relación que tiene la obra de arte y el artista con el entorno social y cultural que le rodea. Como estética es la influencia que ejerce la sociedad sobre la belleza, la naturaleza y la función del arte. Y como sociología se analiza la relación entre el arte y la sociedad. Asimismo, también se trabaja o se analiza la producción, la distribución y la repetición de las obras como tal. Como objetivo de la sociología del arte está la relación con el artista, lo que sería la obra y el público, el artista que está dentro de un contexto social, el efecto social que va a tener esta obra y la reacción de las personas ante la obra. Entonces es un círculo. Luego, como función, como lo que sería función del arte, entendemos primero que a pesar de que varios autores señalan los comienzos de la sociología del arte a mediados del siglo XX, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial se presentan antecedentes en el siglo XIX e ideas sobre la función del arte y los artistas que han atravesado
de la historia de Occidente, desde Platón, pasando por el Renacimiento y llegando a la Revolución Industrial. Se analiza la relación que hay entre arte y sociedad, los cambios sociales por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, tanto a nivel político como económico. Entonces se replantea la relación de los humanos con la sociedad. Ahí más o menos es cuando viene surgiendo la idea de estudiarlo. Y bueno, así es como surge entonces la sociología del arte, que esto está fundamentado en los principios metodológicos del positivismo, y esto considera que al artista como parte de la sociedad, siendo la obra un fiel reflejo de los condicionamientos sociales que envuelven al artista. Aquí, como detalle interesante, el positivismo es según un pequeño datito que encontré, es un conocimiento auténtico, es como un conocimiento científico, y tal conocimiento solo puede surgir de un método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas, que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y en las aplicaciones técnicas que de ellas se derivan. Entonces, como para entender ese detalle que dice que está basado en el positivismo. Y por último, este debate de los centros geográficos e ideológicos va cambiando, donde más que todo hay una cuna marxista que marcará su impronta a materialista, que luego vamos a ver a qué se refiere. Luego, entre el resumen, tenemos lo siguiente. Como primero, hay una transformación de función del arte gracias a una modificación que se da en el pensamiento social. Luego de eso, hay un cambio de la edad medieval al Renacimiento. Tengo entendido que la edad medieval era muy conservadora, o bien apegados como a una religión, y pasar a la idea de un pensamiento más libre, como el que presenta el Renacimiento, hace que se dé esa transición de pensamiento en el ámbito social, que incluye el político, el artístico, el cultural y demás. De ahí, ya el arte es un tema vital que muestra los valores humanos, y por ello no se limita a un tema de gusto, ya aquí cambia. Y por último, ya se mecanizan los medios de producción y ya llega a entrar en una era completamente industrial. Luego, en el siglo XX, ya entramos y se habla de arte contemporáneo, que esto está ligado a la sociedad y a la evolución de los conceptos sociales, como lo es el mecanicismo y lo que es desvalorizar la belleza y el tiempo. Esto es un trabajo instantáneo, requiere poco tiempo de percepción y tiene una estabilidad de gusto, y se encuentra cambiando simultáneamente. Este arte se sustenta bajo las ideas de Immanuel Kant y encuentra un gusto en la conciencia social del placer. Luego entramos a la estética marxista, y aquí Marx considera el fenómeno artístico como un factor integrador de la dinámica social y puntualizó la alineación del arte en relación a los grupos sociales. Se conoce también este término como el materialismo. La sociedad controla estos medios de producción. El arte es una aspiración de las clases sociales, y eso se determina por la condición que tiene esta estructura social, tanto de manera política como de la manera económica. El valor económico de una obra puede determinar el valor estético también de esa obra. Entramos o vemos primero a un exponente llamado Giorgio Plejano. Él tiene su obra, un libro llamado Arte y Vida Social. Él es un teórico y propagandista del marxismo y se considera el fundador en Rusia. Evidentemente, pues piensa igual que Marx, pero él opina que el arte refleja la sociedad en la que se produce. Y entonces hay una relación entre el arte y sociedad, donde arte es el reflejo de esa clase social. Entonces depende de la clase social en donde estemos, va a ser la obra. El artista también representa la condición de su época de la mejor manera posible. Luego entramos con Giorgio Lukács, que la obra que tiene se llama, bueno, tiene un montón, pero aquí son algunas de ellas. En Historia y Conciencia de Clase.
Aquí él considera que la obra de arte es un reflejo de la realidad que contrapone al reflejo científico. Él considera que esto está y una verdad que es mítica y perdurable en el trasfondo del hombre. La obra no proviene de la imaginación, sino más bien de una evolución de la sociedad. De igual manera, aplica la dialéctica marxista del arte, y el arte es así un fenómeno mimético que recoge los aspectos más esenciales y universales de los acontecimientos históricos. Entonces, aquí una pequeña frase de Lukács es que el arte verdadero representa siempre la totalidad de lo que es la vida humana. Luego tenemos a Pierre Francastel, que la obra se llama Pintura y Sociedad, Destrucción de un espacio plástico. El primero lo que hace es analizar la obra y luego la procura vincular a la sociedad que tiene en el momento. O sea, prácticamente aquí viene siendo casi que lo mismo que dicen los anteriores. El arte es crear nuevas ideas y uno de los aspectos que propone demostrar es que la representación es convencional y es consecuencia de una determinada acción colectiva con relación al mundo exterior que tenemos y la acción del mismo. Luego está Arnold Hauser. Él tiene este libro llamado Historia Social de la Literatura y del Arte. Es una obra de 3 volúmenes y es desde el Paleolítico hasta mediados del siglo XX. Considera los conceptos de la historia social y unida. Él explica aquí la mentalidad, propósito y contexto sociocultural de los artistas y considera que en las distintas épocas históricas dejaron el fiel reflejo de la sociedad en el que habitaron. Entonces vemos que siguen siendo como las mismas ideas. Luego está Pierre Bourdieu. En esta obra sería la distinción, criterios y bases sociales del gusto. Él es el representante en Francia de la sociología del arte. Él sí ya no considera el arte como sociedad. Introduce el concepto de capital cultural, comparable a la noción marxista del capital económico, en su influencia sobre la relación entre el arte y la sociedad. La ilusión del gusto puro y desinteresado por el arte es derrotada mediante los conceptos de distinción y del gusto legítimo. Y luego tenemos a Howard Becker, que su libro es Los mundos del arte, sociología del trabajo artístico. Él aporta la idea del arte como fruto de una acción colectiva y parte de la perspectiva del interaccionismo simbólico. Considera que el arte es un trabajo y los artistas nada más pues son trabajadores. Ya en este caso no se ve como tan esencial ese aspecto de ¿cómo se dice? Como de tanto trasfondo, sino que el pintor es un trabajador como cualquier otro. También él tiene la teoría de la producción artística como el resultado de las acciones que tienen lugar dentro de un sistema complejo, en donde interactúan numerosos agentes, y estos agentes es desde quien produce, desde quien crea. Entonces es más como industria. Y aquí por último, esta es la obra que puse. Aquí están los datos. El autor es Eugène Delacroix. Fue en el año 1830. La técnica fue óleo sobre lienzo. El tamaño es de 2.60 metros por 3.25 metros. Es bastante grande. Y se encuentra en el Museo del Louvre, París. En esto voy a comentarles un poco de qué trata la obra. Se llama, La libertad guiando al pueblo, o el 28 de julio. Este cuadro como tal es un cuadro alegórico. Significa que no describe una escena real, sino que hace una representación simbólica de lo que pasó en el momento. Este lienzo lo que simboliza es la revolución de 1830, el día 28 de julio, mostrando una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia, el cual había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Aquí al parecer, o según dice parte del análisis, es que no existió un único cabecilla, pero sí cabe destacar que el interés por la revuelta fue de clase, en la medida en que la burguesía se veía beneficiada del movimiento,
Pero lo que hizo Delacroix fue representar a la libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado por medio de la mujer y miembros de las clases sociales media baja. Entonces aquí prácticamente el espectador solo tiene dos posibilidades, lo que es unirse a la masa o ser arrasado por ella. El pueblo es la unión de las clases. Se representa al burgués, por ejemplo, con un sombrero de copa y empuñado el fusil. Y bueno, esos son detallillos más de íconos. Entonces, digamos, viendo esta obra, vemos el entorno y la pintura simboliza la sociedad del momento. Entonces sí se comprueba detalles de los que dijeron los autores. Entonces, se considera aquí que el artista se convierte en una persona que sintetiza la información vivida, o al menos lo que sería su perspectiva de la sociedad. También se denota que la referencia del artista evidentemente es la sociedad, por eso creó la pintura, entonces es real. También se advierte una venta por parte de lo que sería el Estado francés, por consecuente estamos hablando de un gran poder adquisitivo. Pero al final la pintura se hizo tan alegórica o tan representativa del momento que más bien termina siendo reclamado como un ícono. Y en ese caso, pues ahí me queda la duda en qué término de estructura social se podría catalogar. Y eso sería, lo que sigue es la bibliografía. A ver, ¿algún comentario? Nada más un comentario que sí me gustó mucho de los dos personajes antepenúltimos que dio Pierre Bourdieu y Howard Becker. Qué contrapuestos, porque Pierre Bourdieu dice que él no considera el arte como una sociedad, sin embargo sí es el reflejo, el pintor pinta lo que es actual. Y este señor Howard Becker ve el arte como un trabajo, pero qué preciso, ¿verdad? Qué preciso. Nada más, me gustó mucho, muchísimas gracias, muy bonita. Wanda, muy bonita. Qué dicha, muchas gracias. A mí me Aquí está. pareció muy interesante, perdón, que esos estudiosos tuvieran como, al menos los primeros que tuvieran como esa afiliación con el marxismo. Entonces, como que desde ahí tenían esa percepción de lo social y estudiar el arte desde el punto de vista social, aunque incluso dentro de las políticas marxistas el arte no era como tan bien visto, porque a veces incluso se les tenía como alguien, como es la palabra, como como que no eran tan útiles para sus propósitos. Pero eso es más que todo ya con el comunismo, pero sí me pareció como muy interesante esa parte de que tuvieran ese background ideológico comunista y que a partir de ahí desarrollaran teorías sobre el arte. Eso es como interesante. Quería hacer nada más una pregunta, no es capciosa, pero sí me gustaría mucho saberlo. Por decirlo así, el fundador entonces de la sociología del arte es kantiano, fue Immanuel Kant. Es que en realidad el tema se me hace un poco difícil comprenderlo porque, no sé, son como muchas ideas de otros, pero como lo comprendo realmente, ellos más bien se basan en la idea de sociedad que montó bueno, perdona, me habla de Immanuel Kant, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, no, perdón, le estaba respondiendo a otra cosa, perdona. No, lo que es hasta el siglo XX es que se basan más en el pensamiento de Immanuel Kant. Okay, hasta el siglo XX, pero antes no, porque si no me equivoco, es que ahí ya entran términos de como el placer de la conciencia o el placer de lo que se ve o cosas así, donde ya entran esos artistas bastante extraños, curiosos, como es Marcel Duchamp. Proponen ideas completamente diferentes a lo que anteriormente se trabajaban de ese tiempo.
Sí, ¿algún otro aporte? Profesor, profesor, estaría incorrecto decir entonces que los propulsores fueron basados en una dialéctica marxista. No, está incorrecto decir eso. No, O no. me- No, al contrario. Es la mayoría, digamos, de los autores que ubicamos con, digamos, con la sociología del arte, ellos mismos a su vez se decantaban pensadores marxistas. Ah, ok, eso era lo que quería. Ok, gracias No, por la sí. aclaración. Sí, digamos, de los más significativos para, digamos, para el estudio o sea, todos los que mencionó Wanda, todos, pero digamos, los que de una u otra forma han tenido mayor impacto sería Pierre Francastel y Arnold Hauser, digamos, porque los dos así literalmente escribieron historias del arte, o sea, Ok. propuestas. Entonces, digamos, en Pierre Francastel tenemos los textos, digamos, de los mejores construidos sobre historia de la pintura francesa. Entonces, él hace como un recuento, digamos, del contexto político, a nivel, digamos, de construcción del poder, sobre el gobierno y qué sé yo, y a partir de ahí empieza a hablar, digamos, de los artistas y cómo los artistas entonces están, no digamos en función, ni una cosa como completamente derivativa, pero están dentro de esa burbuja y no pueden salir, ¿verdad? Entonces el análisis es completamente sociológico. Y en el caso de Hauser, él elabora uno de los textos más ambiciosos sobre, de hecho, su texto clásico son 2 volúmenes, pero así verdaderamente bastante gordos, digamos, bastante grandes, se llama Historia de la literatura, del arte y la literatura, pero es una historia social. Y arranca desde, digamos, desde la prehistoria. Entonces es un recuento así importantísimo. De hecho, es a Hauser un poco para que también entendamos la construcción, digamos, desde ese pensamiento marxista. Hauser es uno de los que se aventura a dar un origen bastante pesado, digamos, o sea, una definición del origen del arte, porque es uno de los autores que plantea que dentro del proceso de evolución, ¿verdad? Y el proceso, digamos, de la construcción de la idea de civilización, el arte vean qué interesante, esto es muy marxista, que el arte junto con la religión llega en el momento en el que el ser humano dispone de lo que se denomina tiempo de ocio. Vean qué grosero, es bien grosero. Qué bárbaro. Sí, él lo que plantea y dice es, bueno, mientras que la persona ocupa, digamos, realmente su tiempo, ahí hay una transición entre sobrevivir, ¿verdad? Y tener una vida, digamos, plena, donde la persona invierte todo su día tan solo, digamos, en procurar alimento, procurar cobijo, ¿verdad? Y de alguna manera es como llegar al final del día para poder, ¿verdad? Sobrepasar al siguiente y despertarse el otro día, ¿verdad? Entonces requiere de energía, requiere de hogar, requiere de cobijo y qué sé yo. Entonces pasa ocupado. En el momento en el que descubre, obviamente no es tan sencillo, pero digamos es un proceso más complejo, pero de alguna manera lo que está diciendo es esto. En el momento en el que pasa de ser cazador a agricultor, digamos, en esa transición entre cacería y recolección. Entonces dice, claro, en el momento en el que descubre la agricultura, que es la gran transformación del neolítico, tiene la capacidad de generar una sobreproducción que le permita producir más de lo que es capaz de comer, digamos. Entonces, eso conlleva a la posibilidad de guardar, ¿verdad? Almacenar alimento para después, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en el invierno o en algún otro momento, digamos, del año que sea un poco más, digamos, complejo. Entonces, en ese momento, lo que dice el autor surge el tiempo ocioso,
¿verdad? Porque mientras que se está sembrando, hay que esperar a cosechar. Y mientras tanto, si tengo alimento guardado, me quedo sin hacer nada, digámoslo así. Voy a decirlo feo, pero digamos, estoy de vago. Y entonces vean qué pesado, ¿verdad? El autor, porque entonces dice, mientras que la persona no está ocupada, se inventó la religión y se inventó el arte. De alguna manera son cosas de vagos, ¿verdad? Es bien grosero. Y es un planteamiento marxista. Recuerden que aunque Marx nunca, él como tal, digamos, no teoriza sobre el arte, todos sus discípulos, digamos, o sus herederos, claro, empiezan a utilizar las teorías que principalmente eran económicas y las empiezan a aplicar el resto, digamos, ¿verdad? Digamos, de las disciplinas, ¿qué diríamos? De las ciencias sociales, digámoslo así. Entonces, llega al arte. Entonces, ese pensamiento está en función de la construcción de un sentido de la clase social, del trabajo como, digamos, producción, en este caso, es de bien simbólico, como lo plantea Bourdieu, ¿verdad? No es que el arte genera vamos a ver, de alguna manera forma parte de una, digamos, de una sobreestructura, ¿verdad? Recuerden que Marx lo que planteaba era que la economía es lo que mueve el mundo, ¿verdad? Y de ahí se derivan una serie de elementos que es lo que hace que el mundo... Hay ciertos elementos que están como por encima, que existen. Él valora, dice, sí, sí existen, pero no son tan determinantes. Ahí incluso está el arte. Entonces, Bourdieu y otros pensadores lo que sí realmente es que llegan a considerar que el arte genera un bien simbólico. Entonces, que de una u otra forma sí está aportando, digamos, a la construcción de una sociedad. Evidentemente, eso después se va a entender en regímenes completamente totalitaristas o autoritarios o de ultraderecha, de que realmente se puede utilizar como una estrategia de manipulación de masas. Entonces, al final, el arte sí aporta, ¿verdad? Porque con la imagen, con el cine, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo modificar las ideas, puedo modificar el pensamiento, puedo modificar, ¿verdad? La forma de conducción de una sociedad en general. Al final sí es un instrumento importantísimo, ¿verdad? Pero sí, como que pareciera que no genera, o esa es la idea, digamos, como que no genera un bien desde el punto de vista capital. Cosa que tampoco no es tan cierto, porque al menos en Oriente, el cine y la animación y el cómic, ¿verdad? Lo que llamamos manga, es de las industrias más poderosas, ¿verdad? Y es de los que genera más dinero, ¿verdad? Es una economía, pero realmente, o sea, aporta a la industria. Uh-huh. Alguien levantó la manita, vi que alguien levantó la mano y la volvió a bajar. No sé Yo, si... Ah, sí, adelante, adelante. bueno, disculpe más bien por mi concentración allí. Y un detalle que, que me gustaría comentar era que estaba diciendo eso, es que había visto un video, pero lo que pasa es que ya no lo encuentro, del tema de eso como función del arte, o sí, como función del arte, que al parecer se creó o desde los comienzos también como para hacer que el animal humano se hiciera humano, por decirlo de alguna manera, o sea, como por ejemplo lo que recuerdo así del video, no sé si quizá usted lo pueda completar mejor, que por ejemplo, bueno, los humanos iban a cazar, digamos, pero sabían que evidentemente un león tiene mucho mejor habilidad para matar que la que él podría tener en su momento totalmente descubierto. Entonces empezaron a crear cosas, no sé, idear cosas para poderlo atrapar o bien saber en qué parte no pasar para que el león no le hiciera daño o afín. Y esas creaciones de cosas que fueron haciendo a través del tiempo fue lo que humanizó al humano. Entonces no sé si eso también tenga que ver, que por ejemplo ya a día de hoy, bueno, ya a día de hoy se habla más de la parte económica, pero quizá aún más atrás, bueno, no es que también hasta el día de hoy como para sensibilizar a los humanos, pero como para que el humano tenga que ser un humano, o sea, que no sea un animal que solamente vive por un instinto, sino que pueda pensar o
generarle cierto intelecto o cosas así, pero no sé si el término estará incorrecto en función del arte. Vamos a ver, le iba a pedir un favor, Wanda, porque no entendí exactamente muy bien, digamos, la pregunta. Para poderle dar un comentario, porque tal vez le voy a emitir un juicio y no ni siquiera estoy atendiendo. A ver si me la puede como reformular. Ok, para digamos ver si... como por ejemplo, digamos, lo que trataba el video era que las creaciones iniciales que se hicieron, como, no sé, por ejemplo, las ropas o las lanzas o cosas así, para estar encima o enfrente de otro animal, para poder combatirlo, por ejemplo, esas cosas que se fueron creando, al parecer, bueno, incluso a día de hoy muchas se llaman como arte, pero estas eran lo que hacían como sobresalir ese intelecto o esa inteligencia humana. Entonces prácticamente fue lo que nos fue haciendo humanos, porque fuimos aprendiendo, nos fuimos sensibilizando a través del tiempo, gracias a este tipo de creaciones, digamos, a que nos fuimos enseñando la sociedad, a que fuimos creando afín. Entonces lo que quisiera como preguntar, o como que si sí es así o no, es que si realmente parte de la función del arte es que seamos humanos día de hoy, o sea, que seamos más sensibles, no como un animal pues no tiene una sensibilidad como nosotros, ¿verdad? Como supuestamente la manejamos día de hoy, supuestamente, ¿verdad? Ese intelecto. Ok, sí, creo que ya ahora sí ya ahora sí le comprendí. En realidad, vamos a ver, el concepto que podríamos plantear como humanidad, y en este caso, bueno, que lo estamos entremezclando también un poquito con esa capacidad, digamos, de crear arte y comunicar, ¿verdad? Generar un lenguaje en donde comunicamos sensaciones, emociones, pensamientos a través de imágenes. Si atendemos, por ejemplo, el arte de corte, digamos, visual, pero podríamos pensar también en movimiento o en sonidos, música, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En realidad es un proceso muy complejo, muy lento, y no podemos realmente como determinar un punto en el cual decimos, ok, a partir de acá, digamos, podemos empezar a hablar de humanidad. Se lo voy a plantear, digamos, de esta forma. Desde el punto de vista evolutivo, yo creo que es algo que hay que, digamos, poner como en correcta proporción, y seguimos siendo animales, somos mamíferos. Pero hay una diferencia de repente como de carácter conceptual. E implica en que nosotros somos capaces de sabernos mamíferos. La conciencia, digamos, de saberse es un concepto, digamos, filosófico bastante interesante, y la construcción o la separación con digamos, con el resto, digamos, de la creación o de la naturaleza representa un momento fundamental. No hay un punto exacto en el cual podamos decir, a partir de acá, ¿verdad? Ya nos separamos del resto, digamos, de la naturaleza. Y tampoco crean que es algo como que surge en la prehistoria o surge en la antigüedad o qué sé yo. Según los autores, estamos hablando de tipos de pensamiento. Entonces, el pensamiento tenemos entre mágico simbólico, mágico religioso, hasta poco a poco ir llegando a un pensamiento científico. Permítame un segundito. Allí pasé el link de ese video que les comentaba, en función del arte. Dura como 10 minutos, por si quieren. Ok, aquí estoy. Verlo. Gracias, Wanda. Ya ahorita lo podemos abrir para compartirlo. No, entonces es la capacidad de generar un pensamiento, entonces, de corte que llamaríamos, digamos, de corte científico, que es donde realmente nos separamos del entorno y somos
completamente conscientes y generar una autopercepción de que estamos, ¿verdad? De que nacemos, de que estamos vivos, incluso la construcción de un sentido de si eventualmente habrá algo, ¿verdad? Después de la muerte, ¿verdad? O de la desaparición física, digamos, de este mundo concreto que es el que, ¿verdad? En el que estamos, etcétera, 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 etcétera. Esa percepción o esa ¿sí? denominación, digamos, de que realmente nos llamamos humanos, ya les digo, no es algo que se da de manera abrupta, es un pensamiento, o sea, es algo absolutamente paulatino. Y se los voy a matizar un poquito, ¿verdad? Realmente, ¿cómo identificar? Porque yo creo que el hecho de nacer y estar aquí, uno podría decir, somos humanos, pero yo creo que la humanidad implica una serie de valores y una serie de acciones y percepciones bastante más complejas. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos que la ley de la naturaleza, lo que la rige realmente hasta la fecha, es la del más fuerte, ¿verdad? Es la autodefensa y ¿verdad? Eso es un instinto absolutamente animal. ¿Qué diríamos? La compasión, la empatía, podría ponerle nombre, digamos, como el amor al prójimo. Eso es humanidad, ¿verdad? Porque es como ir un poco contra natura y tener la conciencia de la cultura, de lo que me identifica, entre un mamífero, digamos, que acaba de tener crías y identifica digamos, que no tiene la fuerza suficiente, ¿verdad? O que de alguna manera percibe que no va a sobrevivir, de alguna manera la descarta, digamos, la desecha porque es como la ley de la naturaleza. Los seres humanos no somos así, ¿verdad? Si de repente sabemos que viene no sé, un niño con algún síndrome o con alguna discapacidad, no, la empatía es que le vamos a dar oportunidad. Eso nos define, digamos, como humanidad. Aún así, seguimos haciendo guerra, ¿verdad? Nos seguimos matando entre nosotros ¿verdad? Por prejuicios, por temas raciales, por temas religiosos. Entonces, la humanidad en sí es algo muy complejo, ¿verdad? Realmente es bastante complicado. Asociarlo con el tema de arte, creo que también es algo que ya hemos hablado en otros contextos, donde sí, evidentemente, aquello que identificamos como objetos artísticos en algún momento en la historia no estaban siendo concebidos como tal. O sea, hoy hablamos de arte prehistórico, pero aquel personaje de la prehistoria posiblemente no era consciente de que lo que estaba haciendo era arte, o le llamaba de otra forma. Pero eso no exime de que hoy podamos, como decir, incluirlo dentro de esa categoría o llamarlo como tal. Lo mismo el arte egipcio, lo mismo el arte precolombino, por ejemplo, o el arte en el África, bueno, o cualquier otro ejemplo que realmente podamos identificar. Aquí lo que estaríamos hablando es de que el ser humano como tal sí fue generar una comunicación no verbal, y es una comunicación. Eso implica, volviendo al tema que hablábamos ahora al principio, ¿verdad? Desde el punto de vista cerebral, eso implica una complejidad, ¿verdad? Que sí nos define como humanidad, ¿verdad? Porque uno diría, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacer arte, por ejemplo? ¿Verdad? Si al final vean todo lo difícil que resulta saber si realmente lo que estamos viendo es lo que el artista piensa, si es lo que el artista comunica, ¿verdad? Porque no es una señal de tránsito, ¿verdad? Recuerden, o sea, si yo veo un alto, es un alto, pero si yo veo una pintura de Kandinsky, no sé ni qué estoy viendo. Entonces uno diría, ¿entonces para qué lo hace? ¿Verdad? Bueno, eso es humanidad, ¿verdad? O sea, es esa riqueza, esa complejidad, eso nos define. Ahora, tampoco es solo eso, por eso digo que creo que es algo bastante más complejo, ¿verdad? Si uno ve la forma, digamos, en la que actuaron los nazis, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, uno diría, eso no es humano, pero sin embargo forma parte, digamos, de nuestra historia humana, ¿verdad? Entonces,
no se están comportando como verdaderos humanos, pero ahí están, ¿verdad? Y existieron y algunos siguen pensando igual, por ejemplo. Es muy complejo, ¿verdad? Pienso que es muy complejo. No sé, creo que respuesta no hay. Lo que hice fue como generar un poco de, digamos, de mi criterio para generar esta discusión, pero sí, no creo que sea tan, digamos, tan sencillo. Creo que estamos todavía trabajando en lograrlo, ¿verdad? No es algo que ya se alcance y que uno diga, ya, ¿verdad? Ya esta es la humanidad y ya llegamos. No, hay que seguir trabajando, hay que seguir perfeccionando, hay que mejorar muchas cosas, digamos, que evidentemente seguimos arrastrando, ¿verdad? Hay veces parece que nos comportamos como verdaderos, ¿verdad? Animales. Animales, exactamente, ¿verdad? Hay veces porque no son etapas que se queman, es que todo nos acompaña, un poco lo que planteábamos también ahora hace un rato, muy a pesar nuestro, ¿verdad? Porque seguimos teniendo una parte de nuestro cerebro que la dominan los instintos. Y en eso era parte, digamos, de todas las teorías, por ejemplo, de la psicología o del psicoanálisis, es que tanto la cultura realmente genera a través de tabúes, decía Freud, digamos, como para contener ciertos instintos, para no comportarme, digamos, realmente como animal, que lo somos, además, ¿verdad? Que lo somos, para tener una correcta convivencia entre iguales. O sea, estamos trabajando en eso, ¿sí? Gretel, veo que tiene la manita levantada. Sí, profesor, como para, como dice uno, meter la cuchara ahí, ¿verdad? Yo siento que algo que digamos, que nos separa de, inclusive con eso que dijo Wanda del video, es como el razonar, ¿verdad? El decir, bueno, ¿cómo hago para ganarle a este que corre más rápido que yo? ¿O cómo hago para cazar esto, ¿verdad? Entonces es donde empieza el desarrollo de la razón y de empezar a tener las estrategias, que tal vez es algo que nos diferencia de los animales, que ellos no razonan, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero, digamos, comparto mucho lo que dice usted, que digamos, por ejemplo, con los nazis, que uno dice que es raro, ¿verdad? Qué manera de pensar. Entonces, a mí me parece que lo que nos define, pues, es el razonar, pero todos razonamos de diferentes maneras o tenemos diferentes puntos de ver las cosas y de ahí tantas teorías de todo lo que existe, ¿verdad? Desde religión, alimentación, arte, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, entonces razonamos distinto, pero al fin y al cabo sí es lo que nos diferencia de, o más bien lo que nos ha llevado a que hayan tantos cambios en el mundo con tantas cosas. Uno ve el arte y uno dice, mira, ¿de dónde para acá provino este arte? Ah, porque a alguien se le ocurrió, porque alguien lo vio en ese momento y tuvo un montón de seguidores y luego de alguna oposición de ese arte salieron otro poco de seguidores y así se hace toda una rama de cosas y no solo en el arte, sino en todo, ¿verdad? Pero yo pienso que el desarrollo de todo es eso, digamos, de que alguien empezó a darle mente cómo hacer algo y pum, ¿verdad? Ya salió una idea o una creación o una manera de caminar, pero de ahí alguien vino con otra, igual con razonamiento, inteligencia, pero viéndolo de otra manera y salió otra rama de otra cosa. Entonces era ese aporte. Gracias. Profe. Sí, adelante. Pero digamos que en ese aspecto también, como comenta Gretel, que digamos ahí como dice usted, ahora lo voy a decir a pensar propio, juicio propio, que digamos, creo que más que todo de ese recorrido es lograr sensibilizarnos, porque creo que lo normal de nosotros es que seamos muy agresivos, pero todo esto nos enseña a pensar un poco más, digamos, lo digo hasta en ese presente, digamos, que no, por ejemplo, la obra que presentó el compañero, la clase pasada, pues hace cuestionarse y ya le sensibiliza a usted en algún tema, ahora ya evidentemente ahí depende de la mente de cada quien como tal, pero creo que ese ha sido como parte del recorrido, como función, diría yo, del arte, como a nivel personal es eso, ¿no? Como crear cierta intelectualidad,
preguntas, hacernos más sensibles, o sea, tener más empatía. Es que no sé cómo con qué palabra ponerla no tan clásica, tal vez. Pero no sé si me voy a entender más o menos la idea. Sí, sí. A ver, ¿alguien quiere hacer un comentario? No todos, porque se nos hace un desastre. Sí, vamos a ver. Lo dijo Gretel. Tiene que ver que de repente no es asumirse, digamos, como decir inteligente o no, pero sí tiene que ver con el raciocinio. Por eso les digo, digamos, desde el punto de vista, podríamos plantear, es que sí, tiene que ver con sociología, tiene que ver con psicología, tiene que ver incluso tal vez hasta con neurociencia. Se configura, se articula, ¿verdad? Pero tal vez tratar de no arrastrar prejuicios. Es un pensamiento de corte científico, pero implica eso, implica poderse pensar, digamos, y separarse del mundo, y es como sería una especie como de desdoblamiento y verse uno desde afuera. Esa capacidad de analizarse, de pensarse, de comprender en dónde estamos. Esa autopercepción es realmente una de las características entonces sí, es de analizarse, es de autopercibirse. Eso se asume como pensamiento científico, ¿verdad? Donde soy capaz, digamos, de separarme, digamos, del mundo. Ese concepto que hablábamos antes de un pensamiento de corte mágico religioso, ¿verdad? En donde se empieza a articular desde la prehistoria hasta más o menos es como hacia el siglo XVII, tal vez, digamos, 16, 17, por ahí, que empezamos a hablar tiene que ver con Descartes incluso, y toda una serie de pensamientos, digamos, de corte filosófico, donde sí está este ejercicio de decir, primero pienso en dónde estoy, qué es lo que estoy articulando antes de, ¿verdad?, generar una opinión o qué sé yo. Esa capacidad de primero autopercibirse, de razonar, no implica, como decir, abandonar, o no es una imposición de decir, porque es creo que tal vez el pensamiento más directo, ¿verdad? Porque uno podría decir, sí, justo ahí debería morirse la religión, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces esa idea, digamos, de mágico religioso implicaría, ¿verdad? Como ya pasamos a... El asunto es que no se anula, sino que conviven. Y ahí es donde también creo que es como una de las características humanas, es equivocarse y la contradicción. Digamos, es parte también como del pensamiento humano, ¿verdad? Generar contradicción, generar error, ¿verdad? Porque si no seríamos máquinas. Y eso creo que también es una de las muchas posibles definiciones de humanidad también, ¿verdad? Entonces lo planteó Gretel, ¿verdad? Es como esa capacidad de razonar, sí, evidentemente, ¿verdad? De llegar a conclusiones a partir de un análisis de elementos, ¿verdad? Y llegar de manera, diríamos, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico y matemático, que tenga lógica, ¿verdad? Tiene que haber una lógica en el discurso. Yo no puedo llegar a una conclusión que no tenga, ¿verdad?, cimiento en una premisa, si no es una ocurrencia, ¿verdad? Entonces yo puedo generar un juicio de valor o puedo generar una opinión que si no tiene lógica discursiva, lo que estoy diciendo es un disparate. Es una opinión al aire, ahí nada más tiré la pedrada, pero si planteo una lógica discursiva donde la premisa va sumando hasta llegar a un elemento conclusivo, aquello es un argumento, ¿verdad? Y entonces son formas diferentes de llegar, por ejemplo, a una discusión en un espacio de
por ejemplo, académico, ¿verdad? Un espacio de aula como en la que estamos. Recuerden que yo, parte de lo que siempre fomento es no abandonen del todo, digamos, el juicio, porque también nos define. Entonces, dense la oportunidad de decir, eso me parece, o eso no me parece, o eso me gusta, o no, o incluso no es que me gusta, es que me encanta. Pero traten inmediatamente, ¿verdad? Después de generar un argumento sólido para decir, ¿por qué me gusta tanto? Digamos, ¿por qué cuando veo una obra de algún autor, no sé, de Monet o de Kandinsky podría ser, o de Warhol, ¿verdad? Algo del siglo XX, que se digan, me vuelvo pero loco, me encanta. Bueno, todo bien, ¿verdad? El colectivo, el resto de compañeros vamos a decir, mira, sí, qué sé yo, a Wanda le encanta tal obra de arte, pero lo que después quisiéramos conocer es que nos diga por qué, ¿verdad? Entonces, esa capacidad, digamos, de generar un argumento sólido tiene que formularse, digamos, con sentido. Es lo que Gretel planteaba, así que es razonar. Sí, evidentemente eso es un ejercicio de razonamiento. Y todo lo otro que planteamos, ¿verdad? Como de salirse un poco como de la lógica, digamos, dentro de lo animal, para tener compasión, para tener empatía, ¿verdad? Para generar, no sé, esos otros valores que están también flotando ahí en una posible definición. A ver, ¿quién más? Lo otro que estoy pensando es, bueno, además de la hora, pero bueno, quien iba a presentar es Daniel, pero no está conectado. Al final, doña Helen, él escribió en el chat o algo. Ya estoy checando, profesor, un minuto. Sí, porque sí, Profe, vieras que ahí escuché un audio de Daniel en el grupo donde decía que tenía como un examen y que terminaba hasta las 11 y que le decía a doña Helen que si le preguntaba a usted que si no es mejor como grabarse y como se está haciendo en historia y que luego lo pusieran aquí o que si mejor ya del todo pues no presentaba. No, la opción sería grabarse, claro, como para tener la información. Yo necesito ver también un material porque don Carlos justo me escribió que por un tema de trabajo iba de gira, pero sí sé que el material me lo pasó. Lo que no sé si tiene audio, digamos, entonces también como para compartirlo. Pero él sí me generó que lo que le pediría a él es que me dé por lo menos la autorización para poderles compartir de manera pública, porque lo que hizo fue que me mandó, bueno, creo que me lo mandó ayer o no sé, y no he podido verlo, pero ya sé que el material lo tengo. Vi, sí, son como 30 láminas, digamos, de PowerPoint, con lo cual, digamos, el trabajo está resuelto, pero sí él no va a poder presentarlo, pero por lo menos quisiera socializar, ¿verdad? El resultado con ustedes, porque es parte de lo que, pues, era el acuerdo, digamos, original de no dejarnos la información para nosotros, ¿verdad? Sino poderlo compartir. Con lo cual solo estaría quedando, si mal no, vamos nada más para chequear, ¿sí? Porque tenemos, sí, Daniel que estaba para la vez pasada incluso. Bueno, falta Karen, o estoy mal. Pero No Karen sí tiene, está. sí, pero no tiene audio, ¿será o qué? ¿Qué sería? Porque creo que sí está conectada, pero Profe, es que creo ella le tocó trabajar hoy, entonces tuvo que entrar desde el celular. Acá en el chat dice, escribió. ok. Que no le funciona el audio. ¿Qué hacer? Bueno, tal vez tomemos una decisión, digamos, porque podríamos darles la oportunidad, en ese caso tal vez a Karen y a Daniel para que presenten la próxima, pero nos estaríamos
o sea, estaríamos tomando la decisión de no participar de la exposición de Picasso. Oh. ¿Verdad? Porque sí, recuerden que ya por tiempo no tendríamos oportunidad. O sea, terminamos el 12, entonces. Por eso, no sé, podríamos, Ajá. nosotros habíamos planteado que fuera el 12, ¿verdad? Correcto. Todavía podríamos ir el 19 porque la bajan el 22. Entonces, por eso les digo, podríamos correr la visita a la exposición de Picasso y darles chance a los compañeros, tanto a Karen como a Daniel, que presenten la próxima semana, si les parece. Creo que no está mal. Pero yo no sabía que íbamos a ir a ver a Picasso. Sí, lo habíamos comentado, que está la... De hecho, lo que les iba a plantear es que la boletería funciona únicamente en línea. Entonces, lo que tendríamos que hacer, que yo les podría pasar un enlace, digamos, a través del Classroom, es la página de los museos del Banco Central, de la boletería, porque cada quien tendría que hacer, ya sea con una transferencia simple, o un depósito, pasar la tarjeta de crédito, qué sé yo, indicando que son estudiantes, y creo que sale como en 1,000 colones, porque en realidad vale 500, creo, o algo así. Pero como se está haciendo en línea, cobran algo ahí de, no sé, Si la comisión va, ajá, la hay una comisión ahí, qué sé yo, y cobran como el doble, entonces sale como en 1,000 o en 1,000 algo, qué sé yo. Uh-huh. Pero no hay que llevar el carnet, porque a nosotros nunca nos dieron el carnet de la ECA. Vamos a ver, les soy honesto, la vez pasada compramos, ¿cómo se llama? Yo ya fui con otro grupo hace como 3 semanas atrás. Compramos entrada de estudiante y ni siquiera nos pidieron nada, porque de verdad es como, están tratando como que sea el mínimo contacto. Entonces, de hecho, a uno compra la entrada y lo que le llega es como un código de estos QR, ¿verdad? Que son esos cuadrillos con un montón de cuadrillos negros, ¿verdad? Y qué sé yo, como una estampilla, ¿verdad? El código de barras. Un código ahí de barras, digamos. Entonces, ese código le llega a uno al teléfono y uno, el día de la entrada, lo que hace es que muestra el teléfono se lo escanean, o sea, nadie toca nada, digamos, el teléfono se lo escanean y uno pasa adelante. ¿Verdad? Evidentemente hay que ir con mascarilla, ¿verdad? Y bueno, y separados un poco ahí, qué sé yo. Yo el día que fui, honestamente, no lo vi tan complicado. Ahora bien, ¿verdad? Evidentemente tiene que ser algo voluntario. Si alguno, porque además creo que el tiempo me refiero, el momento que estamos viviendo lo justifica. Si alguno dice, no, me siento que soy población de riesgo o yo no he, ¿verdad?, roto mi burbuja y no quiero ir, pues evidentemente no estamos obligando a nadie, ¿verdad? O sea, sería como de manera voluntaria que pudiéramos ir los que nos apuntemos, pero entonces lo podríamos pasar, no de hoy en 8, sino que sea de hoy en 15. Y de tal manera que entonces doña Helen o cualquiera escriban ahí en el chat y les planteen, digamos, tanto a Karen como a Daniel, que presentan la próxima. Que eso sí, que deben de, digamos, de prever que si por A o por B no se van a conectar, que nos envíen un archivo que podamos correr. O sea, que nos envíen la conferencia grabada, ¿verdad? Porque les estamos dando, digamos, la oportunidad para que información. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Ajá. Ahí vi algunas manitas levantadas, no sé. Bueno, ya Karen respondió que listo, profe. Profe, ¿no será que no faltaba Indiana también? O ya presentó y no la escuché. Vamos a ver. Yo creo que no está. Es cierto. Sí, ven, no, es que faltan varios. Tiene toda la razón. Sí, y porque Indiana es que me estaba. perdón, profe, en lo personal me hubiera encantado ir a lo de Picasso, porque, bueno, yo estuve el año pasado como en apreciación, y obviamente el año pasado fue distinto, ¿verdad? Pero hicimos muchas giras y uno aprende un montón. Exacto. Sí. Pero si no se da, pues bueno, no se da. Lo que pasa es que hubiera sido
genial, ¿verdad? Más que son obras, digamos, como muy buenas. Pero la verdad es que lo dejo a decisión de la mayoría. Y bueno, también por darle chance a los compañeros. Lo que pasa es que sí hubiera sido genial ir. No, pero Gretel, digamos, una cosa no entra en conflicto con la siguiente, con la otra, digamos, y sí tiene razón, Indiana no ha presentado, y tal vez decirle exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque ella estaba conectada temprano, y sí, ahora veo que ya digamos que se desconectó. Entonces sería que se grabe igual y que nos pase, ¿verdad? Entonces, que esas 3 presentaciones sean la próxima semana. Y de hoy en 15 estaríamos entonces programando la cita para vernos. Nada más les estaría indicando la hora, ¿verdad? Y yo les paso la información a través del Classroom o se lo paso, digamos, a doña Helen, que sé que siempre muy gentilmente me ayuda, o sea, siendo enlace de comunicación con ustedes para pasarles exactamente cuál es la página, digamos, a la que hay que entrar porque cada uno tiene que comprar su entrada, porque se genera un solo código, ¿verdad? Entonces, a partir del código es lo que se presenta en la entrada del edificio. ¿Estamos, entonces? Correcto. Listo, profe. ¿Bien? Sí, señor. Ok, entonces voy a dejar ya grabamos todo.